noches, bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí en CNN. Bueno, pues muchos temas hay en estas horas. El día de hoy vamos a abordar el tema de la Barbie, que se declara culpable de narcotráfico en los Estados Unidos. El abogado de Edgar La Barbie Valdés ha dicho que este famoso capo mexicano, narcotraficante mexicano, se declarará culpable de narcotráfico y lavado de dinero en las próximas horas durante una audiencia en Atlanta. Así que su propio abogado está adelantando que se declarará culpable el personaje en cuestión. De eso vamos a hablar esta noche con nuestra colega periodista Anabel Hernández. Anabel, bueno, es una periodista que ha seguido muchos temas en su trayectoria periodística, pero ha abordado ampliamente con investigaciones publicadas acerca del tema del crimen organizado y el narcotráfico ampliamente. Se ha referido en algunos momentos precisamente a la Barbie y Anabel, gracias por estar aquí. Karina. Hablaremos de ello, pero déjame un segundo para comunicarle al auditorio de CNN también informaciones que hemos estado transmitiendo en la cadena y que ahora retomamos también para darlas a conocer con usted, sobre algo que claro ha impactado seriamente al mundo. Estamos siguiendo de cerca informaciones de CNN misma, de la AP también y de agencias internacionales que hablan de que luego de que China y Surcorea apuntaran que el sismo registrado había sido causado por una prueba nuclear, bueno, pues Pyongyang está anunciando que detonó de forma exitosa una bomba de hidrógeno. Tras este sismo registrado hoy en la región noreste de Corea del Norte, que fue señalado por China y Surcorea como el efecto de una posible prueba nuclear, el gobierno de Pyongyang anunció pues que realizó una prueba exitosa de una bomba de hidrógeno, según informó la agencia AP, y como decíamos también CNN está confirmando de manera independiente estas informaciones. En un anuncio especial, dice la nota de AP, que retoma también la prensa mexicana, por ejemplo en Universal Online, en un anuncio especial transmitido por la estación de televisión norcoreana, el gobierno de Kim Jong señaló que la prueba se realizó a las 10 horas tiempo local, informó la agencia de noticias estatal de Surcorea. El sismo se detectó muy cerca de la base de pruebas nucleares de Pyongyang, escenario de los 3 ensayos atómicos que había realizado hasta la fecha Corea del Norte, el último de ellos en febrero del año 2013. La administración meteorológica de Corea del Sur afirmó que el movimiento no se originó de manera natural, lo que indicaría que responde a una nueva prueba nuclear. Según datos del Servicio Geológico de los Estados Unidos, el terremoto se produjo, como decíamos, en torno a las 10 de la mañana en tiempo local de Corea del Norte. Tuvo una magnitud de 5.1 grados en la escala abierta de Richter, y el hipocentro se situó en 10 kilómetros de profundidad. Son algunas de las informaciones que se están dando a conocer en estos momentos y que hablan de algo que evidentemente ha encendido las alertas a nivel internacional, esto que el propio gobierno de Corea del Norte identifica como un test, una prueba exitosa, dice, de esta bomba de hidrógeno que afirma haber detonado como prueba, según las informaciones de su agencia estatal de noticias. Seguiremos obviamente muy de cerca el desenvolvimiento de esta información, pero dejamos en este momento la información que se puede confirmar en este momento por CNN. Y bueno, está este otro tema del que le hablé al principio, que tiene que ver con la Barbie. Vamos a presentar un reporte que nos envía nuestro compañero Gustavo Valdés desde Atlanta, que nos adelanta el tema y regresamos a comentarlo con Anabel Hernández. Será el 6 de enero cuando Edgar Valdés Villarreal se declare culpable de cargos federales relacionados con el narcotráfico en Estados Unidos. Quien también es conocido como la Barbie cambiará su declaración de no culpable a culpable en una corte federal aquí en Atlanta. Estos cargos que él enfrenta son el transporte de cocaína en Estados Unidos, la importación y exportación de drogas entre México y Estados Unidos, así como lavado de dinero. Según su abogado, Wilmer Parker, el cambio de declaración a culpable no significa que la Barbie haya hecho algún
trato con las autoridades estadounidenses para cooperar en alguna investigación. No quiso elaborar por qué decidieron declararse culpables, simplemente que lo harán en la Corte Federal y la sentencia aún no se conoce. Esto será el segundo paso después de que el juez acepte esta declaración de culpable. Como recordarán, Edgar Valdés era de los más buscados, no solamente en México, sino también en Estados Unidos. Estaba en la lista de los 10 más buscados por el FBI. Fue arrestado en el 2010 y permaneció en una cárcel en ese país hasta el año pasado, cuando las autoridades mexicanas lo extraditaron junto con otra decena de personas a Estados Unidos. Esa extradición sucedió poco después de que se escapara el Chapo Guzmán de una cárcel federal en México. Edgar Valdés también es considerado uno de los criminales más crueles en México. Mucha gente dice que fue él, cuando estuvo en el cartel de los Beltrán Leiva, el que inició a producir estos narcomensajes, las pancartas que aparecían por México en los lugares donde se habían cometido crímenes, o como manera de enviar alguna advertencia a los gobiernos o a la policía. Así es que estaremos pendientes de estos cambios. Aún no queda claro si también se declarará culpable de los cargos que enfrenta en otros estados en este país, pero por lo pronto los cargos que enfrenta en Georgia son los que se declarará culpable el 6 de enero. Gustavo Valdés, CNN, Atlanta. Gracias, Gustavo, por esta información. Y bueno, pues el abogado de Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, confirmó a CNN que el narcotraficante se declarará culpable este miércoles, como nos ha dicho Gustavo, de todos los cargos federales presentados en su contra en esta corte de Georgia. La Barbie estuvo en la lista de los fugitivos más buscados del FBI. Se le acusa, entre otros casos, de conspirar para traficar cocaína y de lavado de dinero. Valdés Villarreal, también ciudadano estadounidense y lugarteniente del cártel de los capos Beltrán Leiva, pues es acusado de traficar miles de kilogramos de cocaína hacia los Estados Unidos entre 2004 y 2006, capturado en agosto de 2010. Anabel, La Barbie, ¿qué significado tiene que mañana se declare, pase del estatus o de la declaración de no culpable a culpable? Carmen, la historia de La Barbie es muy significativa para la historia del narcotráfico reciente en México. Me parece que ni el propio gobierno ni los medios de comunicación le han dado la dimensión justa realmente de lo importante que fue el papel de Edgar Valdés Villarreal en la época de la mayor parte de la guerra más cruenta que hubo entre los carteles de la droga, cuando primero la Federación empieza a pelear el territorio contra el cártel del Golfo y su brazo armado, los Zetas. La Federación, que es una organización de narcotraficantes. Sí, perdón, sí, la Federación donde estaba encabezada por el Chapo Guzmán, por Arturo Beltrán Leiva, por el Mayo Zambada, y donde La Barbie era parte de esta federación. Esta federación inició una guerra muy sangrienta contra el cártel del Golfo en 2003, más o menos. Después empieza una época todavía mucho más cruenta, en 2008, cuando hay una ruptura en la federación. El Chapo Guzmán toma su camino, los Beltrán Leiva toman otro camino, y en ese momento La Barbie decide optar por seguir los pasos de Arturo Beltrán Leiva. La Barbie ha sido testigo de los últimos 14 años del tráfico de drogas en México y colaboró con la organización más importante, primero encabezada por el Chapo Guzmán y luego del lado de Arturo Beltrán Leiva. Este hombre asegura tener información fundamental sobre las redes de corrupción que se generaron y se gestaron y funcionaron durante estos 14 años entre el gobierno o diferentes áreas y funcionarios públicos del gobierno de México con estos carteles. Por eso es clave ahora que Edgar Valdés Villarreal decida declararse culpable. Es evidente que esta decisión va acompañada o tiene que ir acompañada de un acuerdo con la Fiscalía. Y este acuerdo, de acuerdo a la información que yo he estado siguiendo desde que el 30 de septiembre pasado La Barbie es extraditado a Estados Unidos, esta información es una información que el gobierno de Estados Unidos quiere conocer y quiere saber.
Déjame, Anabel Hernández, hacer una pausa y regresamos para volver a ese mismo punto, porque imagínate la bomba de tiempo que significa un narcotraficante con información de esa dimensión, de ese nivel, en algo que efectivamente se antoja. Mañana se va a conocer con detalles sobre en qué se traduce la declaración de culpabilidad de la Barbie, cuál va a ser la sentencia, cuántos años en todo caso, y si efectivamente se puede vislumbrar un acuerdo con la Fiscalía para obtener algún beneficio judicial respecto al intercambio de información, que es lo que tú estás planteando. Anabel Hernández, en un momento más, aquí volvemos. Y eso está ahí en declaraciones de la propia PR. Anabel Hernández, regresamos en esta conversación ya al aire, seguimos hablando en el corte desde luego del tema. Y bueno, hablábamos de aquella carta que publicaste, Anabel Hernández, como periodista en el periódico Reforma, unos días antes de que terminara la gestión presidencial del presidente Felipe Calderón, una carta que te entregó, que recibiste del propio personaje llamado la Barbie, Edgar Valdés Villarreal. Recuérdanos de esa carta, de lo que dice esa carta, de que se publicó en su momento y de lo que fue pasando en el camino. Sí, bueno, quisiera poner en contexto que durante muchos años estuve investigando justamente al cártel de Sinaloa, la entonces Federación y a todos sus miembros. Parte de esta investigación estaba focalizada, por supuesto, en Edgar Valdés Villarreal, alias la Barbie. Después de estos años de investigarlo y todos estos asuntos, se publica el libro de los señores del narco. En el 2012, unos días antes de que terminara el gobierno de Felipe Calderón, su abogada, Heréndira Jocelyn, me llama por teléfono y me hace una invitación para reunirme porque tenía un mensaje importante que darme de su cliente Edgar Valdés Villarreal, alias la Barbie, que en ese momento estaba preso en el penal del Altiplano, aquí en el Estado de México. Me encuentro con ella y ella me entrega una carta firmada. No, era una carta que estaba en computadora, firmada por Edgar Valdés Villarreal. Ella me explica la historia de la carta, porque le pregunto, bueno, ¿cuál es la historia? Dice que la carta fue un trabajo, un borrador que estuvieron trabajando ella en sus visitas legales a las que tenía derecho con su cliente, para irla redactando. Él la fue redactando, incluso yo tengo un borrador todavía de esa carta donde él con su propio puño y letra va haciendo, no, esto no es así, etcétera, etcétera. Y en esta carta él habla de su propia versión de la historia, que es la versión de él, en donde él afirma que la supuesta guerra contra el narcotráfico emprendida por el gobierno de Felipe Calderón era falsa, que el propio Felipe Calderón había llegado incluso a encabezar encuentros con capos, supuestamente para llegar a algunos arreglos. Él denuncia que él y otros carteles estuvieron entregando sobornos al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, a Luis Cárdenas Palomino, a Facundo Rosas, a Ramón Pequeño y a otros funcionarios de la entonces Secretaría de Seguridad Pública Federal, desde que eran funcionarios de la AFI y que lo siguieron haciendo desde que estaban en la AFI hasta que llegaron a la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Y él afirmaba que tenía incluso pruebas, videos, fotografías, cosas contundentes con las que podía probar que muchos integrantes del gabinete de seguridad de Genaro García Luna y hasta el propio presidente supuestamente estaban haciendo estos pactos con el narcotráfico. Anabel Hernández, una carta que afirma tales cosas, pero que nunca se mostraron tales evidencias, eso es un hecho. Una carta que afirma tales cosas, que te fue entregada por la propia abogada del personaje, que fue publicada por el periódico Reforma, y que en todo caso podría abrirse el debate sobre la credibilidad de esos dichos proviniendo de un narcotraficante o un personaje acusado de narcotráfico y de crimen organizado. Yo fui en ese momento insistente en, una vez publicada la carta, sería bueno darle seguimiento como reportera a esta investigación y tener acceso a los videos y fotografías que el capo aseguraba que tenía en su poder. Repito, es una versión de él que él asegura que tiene en su poder. Yo hasta este momento no he visto esas imágenes o esas fotografías. La respuesta que me da a través de su abogada es que era su principal carta de negociación en el momento que fuera extraditado a Estados Unidos y que en ese momento sería cuando se podría dar a conocer
esta información. Fue lo que me informó, porque pensaban que esa realmente el principal as bajo la manga, la principal negociación, como lo hacen otros capos en otros momentos, de negociación con el gobierno de Estados Unidos para negociar evidentemente condenas menores. Habría que decir que en el expediente criminal que tiene Edgar Valdés Villarreal en esta Corte de Distrito Norte en Georgia, de acuerdo a los dos cargos que tiene en su contra, que son la conspiración para traficar y vender cocaína en Estados Unidos y lavado de dinero, le correspondería una cadena perpetua. Cualquier tipo de negociación que él pueda dar, que él pueda hacer, que pueda acordar con el fiscal, sin duda alguna sería pues una menor pena. Cualquier cosa es mejor que la cadena perpetua. Hombre. Bueno, a ver, varias cosas. Anabel Hernández. ¿Vamos a la pausa? Bueno, un minuto y vamos a la pausa. En septiembre de 2015 es que finalmente es extraditado. Digo finalmente porque el proceso para la extradición duró varios años. Él fue detenido en agosto de 2010, así que estamos hablando de 5 años. 5 años. ¿Desde cuándo Estados Unidos quería extraditar a la Barbie? Desde un principio. Desde el momento inicial. Prácticamente. Entonces duraron 5 años y llama la atención la coincidencia o lo que sea de que la Barbie es extraditado finalmente a los Estados Unidos justo después, inmediatamente después de la tremenda fuga del Chapo Guzmán, la segunda fuga del Chapo Guzmán. ¿Qué nos dice eso o qué sugiere eso? Bueno, recordemos que en ese momento evidentemente la presión del gobierno de Estados Unidos a México era brutal. Realmente la situación en la que quedó el gobierno de Enrique Peña Nieto era absolutamente, o sea, incómoda, por decirlo menos. Eso por un lado, pero la fuga del capo mayor es terrible. Pero por otro lado, tenemos que el altiplano, donde seguía estando preso la Barbie, donde después es detenido y encarcelado el Chapo Guzmán, había muchos capos de muy alto nivel. Y pues, evidentemente el altiplano ya no era en absoluto seguro para mantener capturado a nadie. Entonces me parece que son las dos circunstancias, la imposibilidad de tenemos a este capo, si se nos va la Barbie o si se nos va el Z42, Miguel Ángel Treviño Morales, pues ya era el colmo, ¿verdad? Ya era un suicidio político, y me parece que es por eso que deciden extraditar a la Barbie, por un poco paliativo, un poco, bueno, ya se nos fue pero te entregamos ¿no? La Barbie, y por otro lado, no tener el riesgo de que también se les escapara como se escapó el otro señor. Anabel, una pausa y regresamos en la parte final de esta conversación. Llama la atención que la defensa del narcotraficante, acorde al reporte de CNN que hemos dado a conocer en estas horas, la defensa del narcotraficante dijo que no ha llegado a ningún acuerdo con la justicia estadounidense. Entonces uno se preguntaría, ¿por qué pasar de no culpable a culpable así nada más? Después de la pausa hablamos de ello. Bueno, Anabel Hernández, sentamos en la parte final de esta conversación, una vez que está confirmado que el abogado, por lo pronto, ha declarado que el narcotraficante Edgar Valdés Villarreal se va a declarar culpable mañana. Y bueno, has hecho todo un análisis muy interesante de la importancia que tiene el asunto, de lo que podría suceder en términos de información con un personaje así en los Estados Unidos. La defensa dice que no ha llegado a ningún acuerdo con la justicia estadounidense. La suspicacia indicaría que para declararse culpable, pues algún tipo de beneficio judicial debería venir de la mano. Pero en fin, eso es parte de lo que aquí está a la mesa. Sí, al declararse culpable estaría simplemente poniéndose al alcance del juez para que le dictaran una sentencia de cadena perpetua. No creo que la Barbie, aunque se volvió cristiano en la cárcel del Altiplano y solía caminar con una Biblia bajo el brazo por todas partes, no creo que haya llegado al grado de sí, por favor, condéneme de cada cadena perpetua. Realmente no lo creo. Es habitual en estos casos que los abogados de antemano no hablen de un agreement, del famoso acuerdo. Habría que poner antecedente que Edgar Valdés Villarreal, en esta acusación en Georgia, está acusado
con otras 4 personas. Uno es Jesús Ramos, Rubén Hernández, Juan Montemayor, que es hermano de Carlos Montemayor, el suegro de la Barbie, y también está coacusado Carlos Montemayor, su suegro. Carlos Montemayor aún no ha sido, si no me equivoco, aún no ha sido extraditado. Ya fue detenido, pero aún no ha sido extraditado. Los 3 anteriores fueron detenidos en Estados Unidos. Sí, Jesús Ramos, Rubén Hernández y Juan Montemayor fueron detenidos en Estados Unidos. Jesús Ramos se declaró culpable, llegó a un acuerdo y hoy está libre. Rubén Hernández... Hoy está libre. Hoy está libre. O sea, no, y también le correspondía una cadena perpetua. Hubo un agreement, el agreement, yo he tenido acceso al expediente, de que está en la corte, y el agreement está sellado, o sea, no puedes ver realmente en qué consistió el acuerdo, pero hay un acuerdo. Pero hay un acuerdo. Hay un acuerdo. También está libre. Él está libre. Rubén Hernández, que también fue detenido, ya al muy poco tiempo, porque además es una característica, al muy poco tiempo llegaron a un acuerdo y también está libre. El caso de Juan Montemayor también llegó a un acuerdo, solo que no recuerdo si fue liberado o si le había una sentencia muy benévola, creo que de 8 años. Tendría que yo revisar más profundamente mis papeles. El punto es que estos 3 coacusados que ya se declararon culpables han encontrado bastantes beneficios. Evidentemente, cuando hay un tipo de acuerdos como este, y tengo experiencia en otros casos de narcotraficantes que se han declarado culpables allá, siempre hay un acuerdo de que se les reduzca sustantivamente las condenas en algunas veces. Pues vamos a ver qué sucede, Anabel. Queda el antecedente que recordamos ahora de tu publicación en Reforma de la carta que te entregó la abogada de la Barbie, donde afirma tener información, videos y elementos que comprueben la existencia de redes de corrupción a lo largo precisamente de los años más intensos de este periodo. Tú hablas de 14 años. De 14 en particular. años, sí. 14 años donde la Barbie fue un factor fundamental de ese tramo de la historia de México, y veremos si eso en algún momento se traduce en algo más que una sentencia benévola o no para la Barbie, que se conocerá próximamente. Yo simplemente añadiría 2 casos que son muy importantes. Desde que se abrió la averiguación previa y se dictó la orden de aprehensión contra Tomás Yarrington y contra Eugenio Hernández, los 2 exgobernadores de Tamaulipas, queda claro que para el gobierno de Estados Unidos, que generalmente siempre fue como indiferente